Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarme. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a este podcast que se llama Crecer a Fondo. Esto dice todo. Mi motivo, mi meta, mi objetivo en este podcast es charlar contigo y ver si es posible crecer, pero no crecer así, crecer a fondo y entender muy bien cómo es la vida espiritual, cómo es ser un seguidor de Cristo Jesús, qué dicen realmente las Escrituras. Y en el episodio pasado te dejé en el aire un poco. Estamos en Efesios capítulo 4 y vamos a comenzar con el versículo 25 dentro de poco. Pero estamos hablando de lo que es pensar de una manera bíblica. ¿Pero cómo es? Pablo en esta porción en Efesios capítulo 4 está hablando de la necesidad que tenemos, no simplemente para tener buena información, entender muchos datos de la Biblia, sino tener una transformación de corazón que da lugar también a una transformación o renovación, es la palabra que Pablo prefiere usar, de mente, un cambio de mentalidad. Y cuando se acabó el tiempo en el podcast anterior, yo les había dicho que muchas personas piensan, que si solo creen las cosas correctas, harán las cosas correctas. No es cierto. Y a veces esto se predica. No, que aquí enseñamos la sana doctrina y si usted cree la sana doctrina, entonces estás bien. Es muy importante tener buena enseñanza bíblica. Esto quiere decir la palabra doctrina, enseñanza. Y qué bueno entender la enseñanza de la Biblia. Aunque les digo, yo tengo más de 50 años de estudiar la Biblia y todavía hay muchas cosas que no las entiendo. Pero sí, esta es la cosa, crecer a fondo. Y por eso necesitamos aprender lo que es pensar de una manera bíblica, una manera correcta. Yo les decía la vez pasada que me duele ver que muchas veces en las congregaciones solamente estamos enseñando qué pensar y no enseñando cómo pensar. Y la diferencia es enorme. Y de esto quiero hablarles el día de hoy en este episodio de Crecer a Fondo. Una mente renovada es lo que resulta en una vida transformada. Información y datos no dan el resultado de una vida transformada, sino una mente renovada. Tu comportamiento cambiará cuando tus pensamientos cambian y la forma en que piensas. Algunas personas, creo que puedo decir muchas personas, creen en la Biblia, pero no saben lo que es pensar bíblicamente. Cuando piensas bien, caminarás bien. Por eso necesitamos un nuevo caminar y esto sucede cuando pensamos bien o bíblicamente. Ahora, esto es lo que estamos haciendo. ¿Cómo se ve pensar bien? ¿Cómo se ve pensar bíblicamente? Y más importante, ¿cómo se desarrolla esto en mi vida cotidiana? Y no solo en las palabras que escucho el domingo por la mañana. Me frustra a veces, hablando con ciertas personas que el Señor les bendiga, pero no saben hablar normal. Solamente saben repetir frases que han escuchado en la iglesia y muchas veces temo que no entienden lo que están diciendo. ¿Cómo es pensar bíblicamente?
Pues vamos a este pasaje que va a servir de base en el episodio de hoy. Y vamos a comenzar en Efesios 4, versículo 25 hasta el final del capítulo. Pablo dice, por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Ahora, hablemos de principios, ¿no? Y aquí tenemos dos principios. Buscar la verdad. Segundo, decir la verdad. Yo creo que cada palabra que tenemos en las Escrituras, muchas veces el enfoque es tan limitado, esta quizá la palabra que quiero, que no podemos ver los principios. En versículo 24, cuando Pablo dice, por lo tanto, habiendo dejado la mentira, decimos, que no voy a mentir. Excelente, fantástico, te felicito. Pero Pablo está hablando de esto, pero algo mucho más. Dice, hablen la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablar la verdad con su prójimo, no solamente con tu amigo, hermano, hermana en la iglesia, porque somos miembros los unos de los otros. Esto no es solo para decir que debemos dejar de mentir y decir la verdad. Por cierto, de acuerdo totalmente, esto es bueno, pero no es el contexto. El contexto tiene que ver con dejar de lado la falsedad de pensar erróneo. En este contexto, lo que vimos la vez pasada, Pablo está hablando de una nueva mentalidad que necesitamos. No está hablando de una forma tan rígida, tan literal, está hablando de principios. Y en otras palabras, Pablo está diciendo que tenemos que dejar de creer mentiras. Dejar de mentir también de acuerdo, pero en el contexto global, Pablo está hablando de la diferencia entre la verdad y la mentira. Y lo que necesitamos es ayudarnos mutuamente, unos a otros, para pensar bien y pensar de una forma bíblica. Y por eso nuestras conversaciones deben estar enraizados en el pensar correcto, pensar bien, hablar bien. Pero esto no significa hablar como suele hablar en muchas iglesias, como les dije. Es hablar normal y bien normal, pero con base bíblico. Hace muchos años, cuando yo estudiaba en la U, trabajaba como locutor de radio. Algunos de ustedes quizás han escuchado la historia de una mujer pentecostal que tenía un programa radial en nuestra emisora, y como el joven en el equipo me tocaba a mí trabajar con ella los sábados en la mañana en su programa. Una mujer muy linda que a propósito llegó a ser mi madre espiritual, pero le costó 2 años para llegar a eso, porque su forma de hablar me chocaba tanto.
Hola, hijo, ¿sabes que Dios te ama, que Jesús es el buen pastor y tú lo necesitas para ser salvo? Y yo iba a una iglesia protestante en aquel entonces, no tenía una relación personal con Cristo ni nada al estilo, pero cuando me hablaba de esta forma, me daba literatura cristiana. Yo estaba estudiando en la U y me daba literatura que honestamente no me llegó. No sé cómo explicarlo, pero yo pensaba, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es? Y llegué a odiarla. Ahora, por su insistencia, Dios la usó para guiarme a los pies de Jesucristo y la primera cosa que pasó es aprendí a amarla y la acepté como mi madre espiritual. Así es el Señor. Pero digo que yo perdí como 2 años con esta resistencia por su forma de hablar. Una vez estaba en un café de mañana, de vez en cuando me gusta ir a un café, apartarme para leer la Biblia, pensar y todo esto, y ponerme a la disposición del Espíritu Santo. Allí en el café he tenido oportunidad muchas veces compartir con personas que son regulares en aquel lugar y me buscan, me hablan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y poco a poco vamos estableciendo una relación y entonces vienen preguntas y poco a poco tengo la oportunidad para compartir. Y un día estoy ahí sentado como a las 7 de la mañana y otras personas más que estaban allí para leer, para estudiar, para pensar. Y de repente un tipo entra en este café y me conoce. No era miembro de nuestra iglesia, pero me conoce. Iba a otra iglesia, una iglesia muy fundamental. Y en voz alta me grita de un lado al otro lado del café. Hola, es el pastor Jeff Adams, que el Señor le bendiga. ¿Qué tal este día tan hermoso que Dios ha hecho? Qué bueno es ser salvo en el Señor Jesucristo, o algo así. Y yo pensando, ay Dios mío, mi testimonio con mis amigos acá, con quienes estoy compartiendo el Evangelio, y algunos de ellos van a pensar que si convierten al Señor tendrán que hablar así. Y todo el mundo viendo a este tipo como si fuera un loco. No, hombre, eso no es pensar bíblicamente. Es un hombre muy sincero. No es hipócrita, es un hombre muy sincero, pensando que repetir estas frases que tanto le significaban para él, que esto fue clave para alcanzar a los demás. No tanto. Nuestras conversaciones, como digo, deben estar enraizadas en un pensar bíblico, pero no necesariamente rellenas de frases trilladas y palabras que hemos escuchado en el sermón del domingo pasado o algo así. Y si no pensamos bíblicamente, en lugar de vivir la vida de Dios que nos ha dado en Cristo, vamos a continuar en nuestros viejos malos hábitos. A medida que aprendemos a pensar correctamente bíblicamente, entonces poco a poco los hábitos bíblicos van a reemplazar a los malos. Y Pablo aquí nos da 3 ejemplos prácticos para aprender lo que es pensar bíblicamente. Primero, en versículo 26 dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. No, el pastor me dijo que el enojo es pecado. Bueno, el pastor a lo mejor no ha leído cuidadosamente Efesios 4. Enójense, pero no pequen. Así dice la Santa Biblia. Es decir, el enojo no es pecado. Es una emoción dada por nuestro Creador como advertencia que te alerta de que algo anda mal y que necesita de tu atención. El problema, el pecado,
es cuando no tratamos el enojo bíblicamente, porque no estamos pensando bíblicamente y no entendemos que el enojo no es pecado. No tratarlo correctamente es el pecado. Conduce a problemas como por ejemplo la ira incontrolada o la amargura. Tantas consecuencias del enojo, hasta consecuencias físicas. Qué lástima entrar en una congregación y ver por todos lados, y están en casi cada iglesia, personas amargadas, enojadas, disfrutando del gozo del Señor. Y cualquier cosa fuera de lo normal o su imagen, su tradición, se enojan. Qué lástima. Lo siento mucho, pero no es la idea que tengo de nuestro Señor Jesucristo. Se enojó en ocasiones para tomar acciones directas e inmediatas para corregir la situación. Pero cuidado, no esperar, lidiar con el enojo ahora mismo, antes de que se ponga el sol, dice Pablo. Pablo está enseñándote cómo pensar bíblicamente. Piénsalo. Pastor, ¿el enojo es pecado o no? Ahí está la Biblia. Y si no puedes entender la Biblia, puedes hacer un Google. No es tan fácil o tan difícil, digo, entender lo que Pablo dice. Enójense, pero no pequen. ¿Qué quiere decir? ¿Estás esperando que te diga? No, ahí está. Piénsalo. Puedes llegar a la misma conclusión a que he llegado. Esta porción de la Biblia no es tan difícil, es un ejemplo. Y Pablo dice que si no lo hacemos, vamos a dejar entrada para el enemigo. Si nuestro enemigo puede hacernos una persona enojada, entonces yo voy a ser miserable y también todas las personas que vienen en contacto conmigo van a sufrir también. Y les aseguro que esto no es el plan de Dios para tu vida ni la mía. El enojo, no. Mejor pensar de una forma bíblica. Me enojo. ¿Por qué estoy enojado? ¿Qué está pasando? Una lucecita roja que aparece en tu panel de control en tu coche. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy enojado? ¿Cuál es el problema verdadero? Y en vez de simplemente repetir alguna frase trillada, bueno, todo va a salir bien porque todas las cosas... No. Vamos a pensar bíblicamente. El enojo no es el problema. El enojo es la emoción que me advierte cuál es el problema. El problema lo soy yo, otra persona, una circunstancia, algo dentro de mi control, fuera de mi control. ¿Qué está pasando acá? Y ahora, ¿cuáles son los pasos correctos de acuerdo con enseñanzas y principios bíblicos que puedo tomar para lidiar con esta situación? Bueno, dos principios aquí muy prácticos. Tengo que tratarlo ya, antes de que se ponga el sol. Tengo que hacer algo. Ahora, si tienes un problema con el enojo, no es vergonzoso buscar ayuda de amigos sabios, consejeros, profesionales capacitados para ayudarte a resolver este problema, porque a veces lo has dejado seguir tanto tiempo que es algo tan fuerte en tu vida y necesitas ayuda. Está bien, por eso Pablo dice, porque somos miembros unos de otros. Claro. Segundo ejemplo que Pablo nos da es dejar el robo. Versículo 28. El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. ¿Cuándo un ladrón no es ladrón? Cuando el ladrón deja de robar, no necesariamente. Hay ladrones en la cárcel que no tienen oportunidad para robar en este momento. Pero al salir van a hacer lo mismo si no hay cambios. El tema de Pablo en Efesios 4 tiene que ver en nuestra necesidad de convertirnos en algo nuevo.
poner este hombre nuevo que somos en Cristo Jesús. No simplemente entrenar la carne para ser nuestro robot, haciendo lo que nosotros le digamos. No, es poner todo nuevo. Y nuestra aceptación ante Dios y nuestra capacidad de vivir una vida justa no depende de nuestro esfuerzo, depende de lo que Jesús ya hizo en su crucifixión y resurrección. Y Pablo acá nos da dos tácticas prácticas para llevarnos a corregir el pensamiento. ¿Cómo es que puedo dejar de pensar en robo? Y robar no es tan solo aquel que entra en tu casa medianoche para quitarte tus cosas. Hay personas que son trabajadores, que roban el tiempo, que roban equipo de su empresa, que roban cosas de sus vecinos, que dicen que no importa. Hay personas que roban tiempo en su forma de relacionarse con la gente. O sea, hay tantas formas de robo, personas que roban a Dios. Pablo dice, ¿cómo podemos corregir esto? Trabajar duro con las manos para hacer algo, en lugar de descubrir cómo sortear las cosas, obtener algo gratis o simplemente robar. Trabajar. Dios nos ha dado manos, Dios nos ha dado una mente. Vamos a usar estas cosas para trabajar duro y, como consecuencia, tener algo para compartir con ganas con los demás. Esto sí es enorme. En otras palabras, Pablo no está poniendo reglas y leyes, está enseñándonos cosas prácticas para dejar de ser una persona egocéntrica y darnos cuenta de que Jesús nos ha hecho ser una persona generosa, porque Dios es un Dios generoso y hemos de reflejar la naturaleza de Él. Ahora, el diezmo es 10% o es, ¿qué tal el 8? Si diezmo sobre... Momentito. Lo siento mucho. Las preguntas son equivocadas. La pregunta es, ¿soy una persona generosa o no? Y si soy una persona generosa, estoy pensando, ¿cuánto puedo dar? Dios es un Dios generoso. Y por fin, Pablo nos da otro ejemplo práctico de dejar las palabras destructivas, tóxicas. Efesios 4:29, ninguna palabra obscena salga de la boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Y dos tácticas para pensar bien en este sentido. Edificar con la boca. Tengo que pensar, bueno, yo dije, esta palabra es una profanidad o no. Pastor, ¿esta palabra se puede usar o no? ¿Qué tal la otra palabra? No, estamos pensando mal. Pensar bíblicamente es pensar, ¿qué puedo hacer para usar mi boca para edificar? Hay palabras santas, piadosas, frases trilladas de la iglesia que se pueden usar para destruir. Son palabras tóxicas en el contexto en que se usan. Yo he trabajado con personas que cuando eran niños, adolescentes, el pastor, un líder, alguna persona en la iglesia, les deshizo con sus palabras santas, en vez de buscar el corazón del joven y pensar bíblicamente en qué puedo hacer para ayudarle a este joven. Mi hermano en la carne es uno. Tocaba piano en la iglesia durante varios años porque era talentoso. Y el pastor nunca jamás le había dicho nada. Un día estaba en el piano, el pastor entró en la plataforma y pasando por ahí dijo, oye, tu pelo es muy largo.
las únicas palabras que habían recibido de su pastor en forma personal. Arruinó su vida. ¿Problema de mi hermano también? Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero qué problema también del pastor, que usó su boca en la iglesia sin profanidad, pero usando palabras tóxicas para destruir. Pensar carnalmente es pensar en las reglas y esta palabra que la otra, que esta palabra es buena, la otra. No. Pensar bíblicamente es pensar como nos enseña Pablo. ¿Qué puedo hacer para enseñar y edificar con mi boca, para animar, para dar gracia a los demás y no dolor? En resumen, Pablo dice, comenzando aquí en versículo 30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a ustedes en Cristo. El Espíritu de Dios está en mí. Y el Espíritu de Dios está en ti, mi amigo, si así es que conoces a Cristo Jesús. Y Él es el poder de ser la nueva persona que soy, debido a la fe que he puesto en Jesús, en lo que Él hizo. No es por seguir reglas, no es por analizar cada detallito que buscando las líneas y hasta qué, hasta no más, no, es pensar bíblicamente. Y el buen pensamiento da la consecuencia de dejar lo viejo para ponerse lo nuevo. Y todo se está volviendo más como Jesús. ¿Eres tú una persona nueva en Jesucristo? Si has puesto tu fe en Él, entonces ya eres esta persona. Pero posiblemente por no estar viviendo de acuerdo con la verdad y por no estar pensando verdaderamente en una forma bíblica, posiblemente porque estás creyendo una mentira, tienes todas las doctrinas, las creencias correctas, pero aún así actúas con todos los malos hábitos que siempre has tenido. Pensar bíblicamente es tan importante. Y por eso no te estoy dando 5 pasos, 7 pasos para pensar bíblicamente. Estamos hablando de lo que es la diferencia entre pensar en qué creer o qué pensar y lo que es cómo pensar por la influencia de los principios de las Sagradas Escrituras. Simplemente, amigo, te pido comenzar este peregrinaje a aprender cómo pensar bíblicamente y no simplemente pensar en cuáles son las reglas, cuáles son las normas, cuáles son las doctrinas, cuántas doctrinas más puedo aprender. Y qué bueno aprender doctrinas, fantástico, no es eso, pero es entender que lo que tú crees no es lo que cambia tu vida, es lo que tú piensas por lo que crees. Esta es la diferencia. Efesios, me gusta la carta, me gusta mucho. La primera carta en la Biblia que memoricé hace muchísimos años. Amigo, gracias por estar aquí conmigo en este podcast Crecer a Fondo. Y aquí voy a reunirme contigo, si está bien, de hoy en 8. Pero si estás ocupado, está bien, porque es un podcast y estamos aquí disponibles en cualquier momento. Y si puedes suscribirte al podcast, entonces te vamos a avisar cada vez que salga episodio nuevo. Y esto lo puedes hacer
cualquier lugar en que buscas tus podcasts. Y aquí te voy a buscar a ti, de hoy en 8, en este podcast Crecer a Fondo.